voy a pasar la grabación. ¿Sí? Vale, sí, perfecto. Yo voy por la serie 3 ya, por la mitad. ¿Cómo? La serie 2 igual no la terminé. Que estoy haciendo la serie 3 y la serie 2 todavía no la terminé igual. La serie 2 no la terminaste. ¿Qué te está faltando de la serie 2? Uy, no, un montón de cosas, pero ya habían empezado las demás con la serie 3 y me iba a atrasar, entonces la voy haciendo de a poco. Bueno, la serie 3. Bien, perfecto. Entonces, yo, ¿sabes qué? Voy a darte, por las dudas, te voy a dar toda una teoría sobre la serie 2. ¿Sí? Dale. Toda la teoría de la serie 2 te la voy a dar hoy para que, Dale. si podemos hacer algunos ejercicios, vamos a llegar a hacer unos ejercicios. ¿Dale? Dale, sí, me parece perfecto. Bien. Entonces, lo primero que te deben haber dado son estados de la materia. Sí. Y vas a tener, ustedes van a usar solamente 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sí. De sólido a líquido, el pasaje de estado se llama fusión. De líquido a gaseoso se llama ebullición. Bueno. Yo tenía ¿Sí? como vaporización. Sí. Ahora voy con eso. De gaseoso a líquido va a recibir el nombre de condensación. De líquido a sólido, solidificación. Solidificación. De sólido a gaseoso, volatilización. O sublimación. Y de gaseoso a sólido se puede llamar deposición o resublimación. Ahora, ebullición es el pasaje de líquido a gaseoso con aplicación de calor. Okay. Y vaporización es el pasaje de líquido a gaseoso, a gas, sin usar calor. Okay. O sea, la diferencia sería esta. Vos tenés un vaso en el cual tenés agua y otro vaso que tenés agua. En este vas a tener una hornalla encendida. ¿Y qué va a pasar? El líquido va a pasar a gas. Y acá no vas a tener nada. O sea, acá vos dejás el vaso de agua al aire libre y ¿qué va a pasar? El líquido va a pasar a gas. Que en realidad, en vez de gas, ellos lo llaman vapor, ¿sí? Lo llaman vapor. ¿Está? Entonces, uno es ebullición.
Esto es calor, esto es ebullición. Y con el Y tiempo, esto es, vaporización. y el otro es vaporización, exactamente. Vaporización. Perfecto. Esa es la diferencia, ¿ok? Ok. Consulta, o sea, yo un par de palabras las tenía o al revés o cambiadas. A De lo ver, que me habían contame un dicho poquitito, ¿cuál? clases. De sólido a gaseoso, volatilización, pero la sublimación, por lo que estaba en la, como en la En el diapositiva apunte. sí, claro, en el apunte, de gaseoso a sólido de sublimación. No, Claro, no sé. ahí hay una pequeña controversia. En realidad, sublimar algo es pasar de sólido a gaseoso. Ah, bueno. Yo te lo comento, es Ok. así, por eso te digo, Te creo. deposición o resublimación. Si a vos te lo Ok, esas pusieron de esa palabras manera, hacele no caso a lo que te dicen. Yo te comento Ok, lo que, ok. No, esas palabras nunca las había escuchado. Ni me habían o comentado sea, por eso. ejemplo, para que vos sepas, a ver, porque esto está bueno por lo menos saber un ejemplo. El Perfecto. hielo seco, que es dióxido de carbono sólido, es seco porque no se moja. Y si no se moja, es porque no pasa por estado líquido. Por lo tanto, pasa de sólido a gaseoso directamente. Sublima. Se volatilización. ¿Se Sublima. entiende por qué se llama hielo seco el dióxido de carbono? Es Sí, hielo claro. que no se moja. Por lo tanto, Ok. no pasa por estado líquido. El hielo del agua sí moja. ¿Por qué? Porque pasa de sólido a líquido. ¿Está? Ya me ve. Otro ejemplo, ¿sabes cuál es? La naftalina. Sí, la naftalina. La Que pasa de naftalina, sólido. vos pones la bolita dentro como es del placar y no te mancha la ropa. ¿Por qué no te mancha la ropa? Porque pasa de sólido a gaseoso. No mancha porque no se pone líquida. Esa es la realidad. ¿Sí? Bien. Sí, de Ahí lo que no sé tenés ningún ejemplo es de gaseoso a sólido. No de se me ocurre. gaseoso a sólido. Mirá. Tenés el yodo que a temperatura ambiente vos lo tenés en estado sólido. Si vos al yodo lo calentás, pasa a estado gaseoso, o sea, volatiliza o sublima. Ahora, si a ese gas de yodo lo enfriás, lo pones en hielo o en una superficie fría, ¿qué pasa? Pasa de gaseoso a estado sólido. Ahí tenés el ejemplo. Ok. Yodo. Nunca había escuchado. El yodo. Okay. El yodo a temperatura ambiente es un sólido. Lo calentás y pasa directamente a estado gaseoso. Lo enfriás y pasa nuevamente a estado sólido. Ahí tenés un ejemplo. Yodo. Bien, excelente, bien. Luego, tenemos temperaturas. Vamos a tener temperaturas. Escalas de temperatura. Vas a tener los grados centígrados. Y ustedes van a usar lo que se llaman los grados Kelvin. Y para pasar de grados centígrados a grado Kelvin, vos lo que vas a tener que saber es que la temperatura en grados centígrados más 273 va a ser igual a la temperatura en Kelvin. Esta va a ser la formulita que vas a utilizar vos para poder pasar de grados centígrados a Kelvin o de Kelvin a grados centígrados. O sea que para pasar de Kelvin a grados centígrados le tenés que restar 273. Perfecto. Sí. ¿Sí? Ahora, vos vas a tener
una temperatura de fusión o solidificación. Las dos son exactamente la misma, porque es de un paseo al otro. Exactamente, es el pasaje de estado contrario. O sea, claro. Esto va a ser, si es de sólido. Claro, depende en qué estado esté, en la misma temperatura. Claro, pasa a el siguiente estado. líquido, vos lo que vas a tener es fusión. Sí. Y si tenés el contrario, vas a tener solidificación. Claro. Ejemplo de esto es el agua. La temperatura de fusión del agua, que va a ser la de solidificación, es 0 grados centígrados. Esta es la temperatura de fusión del agua. Después vas a tener la temperatura de ebullición o condensación. Sí. O condensación, que obviamente van a coincidir. ¿Por qué? Porque es de líquido a gas o de gas a líquido. O de gas a líquido. Acá sería ebullición y acá sería condensación. Perfecto. La temperatura de ebullición del agua, es 100 grados centígrados. O sea, en pocas palabras, vos podés hacer un intervalo de temperaturas. Vos podés decir, vamos con el agua, 0 grados centígrados, esta va a ser la temperatura de fusión. La temperatura va a ser 100 grados centígrados, es la temperatura de ebullición. Por lo tanto, acá vas a tener estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Perfecto. ¿Sí? Y ahí vienen todos los ejercicios que tenés ahí, que son los siguientes. Por ejemplo, te dice, no sé si estará a una presión de una atmósfera, una sustancia funde a menos 38 grados centígrados, ¿lo tenés? ¿Sí? Ese mismo, sí. La respuesta es que la experiencia se podría realizar a 130 o a menos 20, ¿puede ser? Claro, ¿cómo se saca con esto? Con esto se saca. Perfecto. O sea, vos lo que tenés que hacer es armarte el intervalo, poner la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, ver dónde cae cada temperatura y ver en qué estado de la materia se encuentra. Es eso, no es otra cosa más difícil que eso. ¿Está? Sí, perfecto. Eso está. Sí, esos ejercicios los tengo resueltos. Bien, perfecto. Vamos a ver qué viene después de todo esto de temperatura. Vale. Bien, vamos a ver características de los estados de la materia. Supongamos que tenemos un recipiente que tiene una sustancia en estado sólido. Un recipiente que tiene esa misma sustancia en estado líquido. Y otro recipiente que tiene la misma sustancia en estado gaseoso. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las partículas que vos tengas del estado sólido
se van a encontrar de esta manera. Las partículas que tengas en estado líquido se van a encontrar de esta forma. Y las partículas en estado gaseoso se van a encontrar, puse 10, de esta manera. Entonces, en estado sólido, la característica que tienen es, tienen poco movimiento. El único movimiento que tienen es vibración. Vibran en el lugar. Son incompresibles. Son incompresibles, es decir, vos no podés comprimir más de lo que está ahí, ¿sí? Tienen. O sea, ¿eso significa que no puedo poner más partículas? No. Vos, cuando uno habla de comprimir, es apretarlas. O sea, vos tenés un sólido, vos lo apretás y el sólido no se deforma, salvo que sea un sólido de tipo blando, ¿sí? Un sólido blando. Pero estamos hablando de partículas. Si vos tenés las partículas del sólido, vos no las podés comprimir más de lo que están. A eso se llama incompresible. ¿Se entiende? Hay más lugar para más partículas. Bien. Sí. Otra cuestión es, poseen baja energía cinética. Okay. La energía cinética está relacionada con la velocidad de movimiento. Esas serían características de un sólido. Ahora, si yo quiero pasar de un sólido a un líquido, le tengo que dar calor. O sea, energía. ¿Y qué pasa cuando le doy calor o energía a un sólido? El líquido empieza a moverse. Las partículas se mueven. O sea, tienen más movimiento, ¿sí? Ahora tenemos vibración y traslación. Okay. Son poco compresibles. Toman la forma del recipiente que los contiene. Ajá. O sea, es lógico que si vos pones agua en un vaso de agua, toma la forma del vaso de agua. Si la pones en una botella, toma la forma de la botella. Es eso. Sí, sí. Y tienen más energía cinética que los sólidos. Okay. Por último, si yo le sigo agregando calor, si agrego más calor o energía, ¿sí? Pasamos al estado gaseoso. Y el estado gaseoso tiene movimiento de rotación y traslación.
La distancia entre las partículas, es mayor que el tamaño de las partículas. Es más, ya te estoy dando lo que en algún momento vas a ver en estado gaseoso. Esto que estoy dándote ya tiene que ver con lo que se llama modelo cinético molecular del estado gaseoso. Son compresibles. Son compresibles. Toman la forma del recipiente. Tienen alta energía cinética. ¿Sí? Y bueno, cuando veamos estado gaseoso, te voy a terminar de decir todas las características que tiene el estado gaseoso. ¿Sí? Perfecto. Bien. Pregunta. ¿Qué es rotación y qué es traslación? ¿Cuál es la diferencia ahí? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Acá vos vas a tener que, yo lo que voy a pasarte después te voy a pasar por el WhatsApp, te voy a pasar una animación que está perfecta para que vos veas. Okay, vos vas a ver que esto está quietito y vas a ver como que vibra. Y vibra. Esto otro, vos vas a ver como que se moviera de esta manera. ¿Sí? Se moviera para acá. Todo junto, se mueve para un lado o para otro. Eso sería traslación. Y acá se están moviendo libremente, se están trasladando y encima de eso están rotando. Ah, y además giran sobre sí mismas. Claro, exactamente. Por eso tenés los dos movimientos. Tenés traslación porque se mueven y encima giran sobre sí mismos. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien. Entonces, con eso ya podés responder, que calculo que debe seguir siendo lo mismo, el 2.5 que dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son sobre los estados de agregación de la materia son correctos? ¿Lo tenés a ese? Dice, un sólido cristalino puro puede ser representado como partículas muy cercanas una de las otras, ordenado regularmente. Sí, que es lo que está pasando acá. Así que es correcta. Esa es correcta. En un gas, las partículas están más separadas entre sí con respecto a las de un líquido o a las de un sólido. También. Es evidente que sí, están más separadas. Las partículas que constituyen un gas se mueven en forma casi independientes unas de otras y entre ellas hay espacio vacío. Y sí, lo tenés. O sea que todas no tienen un patrón. Son todas, claro, son todas correctas. ¿Sí? Son todas correctas. Vamos a ver ahora lo que viene después, que es lo siguiente. ¿Terminaste de copiar todo esto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, acá vamos a ver una larga teoría, que sería lo siguiente. Vamos a ver lo que se llaman propiedades de la materia. Y acá vamos a tener dos tipos de propiedades. Vamos a tener las propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de la cantidad. Que dependen, y subrayo la palabra dependen, de la cantidad
de materia. Ejemplos de propiedades extensivas. Masa. Masa, muy bien. Ejemplo, masa. Bueno, lo que pesa, que no área, el área. el volumen. ¿Y sabés que vas a tener también? Cantidad de calor. ¿En serio? Sí. Ok. Por ejemplo, mirá, suponete que vos tenés una jarrita con agua y tenés una olla con agua, las dos llenas. Vos prendés la hornalla. ¿Cuál va a ser la primera? ¿Cuál va a ser la primera que va a entrar en ebullición? Claro, la más chiquita. Exactamente, entonces depende de la cantidad de materia, ¿te das cuenta? La cantidad de calor que vos le entregues va a ser menor para llegar a la temperatura de ebullición en la jarrita que en la olla. ¿Se entiende? Entonces, cantidad de calor también es una propiedad extensiva. ¿Sí? Okay. Después tenemos las intensivas. ¿Sí? ¿Qué son? Aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Y acá tenemos un montón. Vamos a clasificarlas. Tenemos las organolépticas, que ahí tenemos sabor, olor, color, brillo, dureza, todo lo que tenga que se pueda determinar por los sentidos físicos, ¿sí? El sabor, el sabor está en la lengua, el olor en la nariz, el color lo ves con la vista, el brillo también, y la dureza lo ves con el tacto, ¿sí? ¿Sí? Y también tenés, por ejemplo, hay otra que es una muy loca, que es el grado de picantez que tiene algo, por ejemplo. Sí. Eso también es una propiedad organoléptica. Pero nosotros con esto ya es suficiente. Y después están las específicas. Y acá tenés las temperaturas de cambio de estado. ¿Por qué? Porque si vos tenés una jarrita con agua o una olla con agua, las dos van a hervir ¿a qué temperatura? A 100 grados centígrados. Las dos se van a solidificar a 0 grados centígrados. No importa lo que tengas. ¿Se entiende? Temperaturas de cambio de estado. Vas a tener, por ejemplo, la conductividad eléctrica. ¿Sí? O sea, va a haber un material que conduce la electricidad, por ejemplo, un cablecito de cobre o una plancha de cobre. Si toca un enchufe o algo que conduce la electricidad, te vas a electrocutar seguro. Entonces tiene conductividad eléctrica también. Y vamos a agregarle la que vamos a usar mucho, que es la densidad. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a usar mucho la densidad. Llamativamente, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Y uno dice, pero a ver, la masa es una propiedad extensiva, entonces ¿no es extensiva? No.
no es extensiva, es intensiva. Porque si vos tenés más masa, porque es una relación, o sea, vos si tenés más masa, vas a tener más volumen. Si tenés menos masa, vas a tener menos volumen. Pero el valor de la densidad va a ser constante, por lo tanto, no depende de la masa y no depende del volumen. Siempre va a valer lo mismo. ¿Se entiende? Mira, Ahí sí, está la la verdad que nunca lo historia. había pensado. ¿Eh? La verdad que nunca lo había pensado. O sea, nunca se me había ocurrido preguntarlo. Mira. Ahora, la densidad, la formulita, va a ser masa sobre volumen. ¿Y qué unidades vas a usar? Y bueno, vas a usar unidades. Yo cuando escribo densidad con unos corchetes, estoy hablando de unidades. Estoy hablando de unidades. Va a ser cualquier unidad que sea de masa, por ejemplo, gramo, y cualquier unidad de volumen, por ejemplo, centímetro cúbico. Puede ser también kilogramo sobre decímetro cúbico. Y también puede ser, por ejemplo, kilogramo sobre metro cúbico. ¿Sí? Por lo general, los sólidos y los líquidos los vas a medir en gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre decímetro cúbico. Y los gases, como tienen mucho volumen, pero poca masa, lo vas a medir en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Perfecto. Bien. Ahora, viene la historia nuestra de cada día, que es, como vas a estudiar matemática, con esto no creo que tengas problema. No sé. ¿Eh? No sé, no estoy segura. Ah, bueno. Pero vas a ver No que te no vas a tener confíes. problema. Ojalá. Fíjate, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Vos lo que tenés que entender, y acá te voy a poner una tabla de equivalencias de unidades de volumen. Vos vas a ver de que kilolitro va a ser lo mismo que metro cúbico. Litro va a ser lo mismo que decímetro cúbico. Y mililitro va a ser lo mismo que centímetro cúbico. Ahora, la palabra kilo te dice 1000. ¿1000 qué? 1000 litros. O sea, 1 kilolitro va a ser igual a 1000 litros. Por lo tanto, 1 metro cúbico va a ser igual a 1000 decímetros cúbicos. Justo hoy se lo estaba dando tercer año esto. Un litro son 1000 mililitros. Por lo tanto, un decímetro cúbico va a tener 1000 centímetros cúbicos. Y acá viene la historia. Un kilolitro, fíjate que un kilolitro son 1000 litros y un litro son 1000 mililitros. Por lo tanto, 1000 por 1000 son 1.000.000 de mililitros. O sea, un metro cúbico va a ser igual a 1.000.000 de mililitros, de centímetros cúbicos, perdón. Ah, ok.
¿Sí? Bueno, ahí tenés todas las equivalencias. Para algunos temas en química, yo, sobre todo lo que son pasajes de unidades, uso lo que se llama coeficientes proporcionales. ¿Sí? Vos podés usar reglas de 3 o podés usar coeficientes proporcionales. Son exactamente lo mismo con una pequeña diferencia. La regla de 3 se hace verticalmente y el coeficiente proporcional se hace horizontalmente. ¿Ok? ¿Sí? No lo conozco. Y la cosa sería así. La cosa sería así. ¿Por qué enseño coeficientes proporcionales? Porque en todos los libros de física y de química, los pasajes de unidades los hacen con coeficientes proporcionales. No hacen reglas de 3. ¿Se entiende? Entonces, a ver, vamos a pasar y después te voy a enseñar unas reglitas para que vos directamente no tengas que andar haciendo el coeficiente proporcional. Obviamente, sugerencia, aprendí a hacerlo porque lo vas a usar muchísimo. Y en física lo vas a usar, seguramente. Y si vas a hacer licenciatura en matemáticas, seguramente vas a tener física en la carrera. Tengo física el cuatrimestre que viene. Tenés física, sí, no sé qué es igual el coeficiente proporcional. Creo que no sé qué es el coeficiente proporcional. Ahora vamos, por eso, ahora lo vas a aprender. Y es más, cuando lo adoptes, no haces más reglas de 3. En realidad no hago la regla de 3. O sea, no hago la regla de 3 tampoco. Hago una cosa medio rara que hago yo. O sea, una cuenta medio rara que me inventé en realidad hago. Bueno, ahora vas a ver, mirá. Vamos a pasar ese gramo sobre centímetro cúbico, lo vamos a pasar a kilogramos sobre litros. Perdón, sobre decímetro cúbico. Que sería lo mismo que kilogramos sobre litro. Mi pregunta sería para vos, ¿cuántos pasajes de unidades tengo que hacer? ¿De gramo a kilogramo? ¿Y qué más? Y de centímetro cúbico a decímetro cúbico. O sea que tengo que hacer dos pasajes. Entonces, vamos a volver a escribir 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y voy a escribir dos coeficientes, dos fracciones. Esto se llama coeficiente proporcional. Fíjate, el gramo se encuentra en el numerador. Está como multiplicando. Lo vas a escribir dividiendo. El centímetro cúbico está en el denominador. Está como dividiendo. Lo vas a escribir multiplicando con el numerador. Y fíjate que puse un coeficiente proporcional para la masa y otro para el volumen. Y arriba, ¿qué voy a escribir? La unidad a la cual quiero pasar, kilogramo y decímetro cúbico. Okay. De kilogramo y de gramo, ¿cuál de las dos es la unidad más grande? Kilogramo. ¿Eh? Kilogramo. Ese es el 1. De decímetro cúbico y centímetro cúbico, ¿cuál es la unidad más grande? El decímetro. Ah, bueno. Ese va a ser el 1. Ok. Ese va a ser el 1, ¿sí? ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? 1000. 1000. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un decímetro cúbico? ¿Tenés las equivalencias ahí arriba? 10. No, eso es de decímetro a centímetro. Acá estamos hablando de cúbico. Ah, perdón, de centímetro a decímetro. De decímetro a centímetro. La unidad más grande es el decímetro. Un decímetro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? No, son 10. Ok. No. Lo tengo escrito. Mirá acá. Dijimos que decímetro cúbico es lo mismo que litro, ¿no? Ok, son 1000 entonces. Y centímetro cúbico es lo mismo que mililitro. Si yo tengo un litro, ¿cuántos mililitros tengo? 1000. 1000. Okay. Un decímetro cúbico, mira acá, en violeta, un decímetro cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos. Me fijé mal en la liñita.
Sí, ok. ¿Sí? Ahora sí está. Bien. Ahora, ficha esta. Gramo con gramo se me va. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se me va. Este 1000 con este 1000 se me va. Por lo tanto, ¿qué me queda? 1 por 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Por lo tanto, 1 kilogramo sobre decímetro cúbico. O sea que 1 gramo sobre centímetro cúbico es lo mismo que 1 kilogramo sobre decímetro cúbico. Okay. Ah, Listo. no Hasta ahí bárbaro. Hasta ahí bárbaro. Sí, perfecto. Entonces tenemos que la densidad del agua también es igual a 1 kilogramo sobre decímetro cúbico. Ahora lo vamos a pasar de gramos sobre centímetro cúbico, lo vamos a pasar a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuántos pasajes de unidades tengo que hacer? Dame un segundo. De centímetro cúbico a metro cúbico, 2. ¿Y qué más? Y de gramos a kilogramos son 2. ¿Cuántos coeficientes proporcionales voy a tener que hacer? 2. 2. 2. Entonces pongo 1 gramo sobre centímetro cúbico, voy a hacer 2 coeficientes. Y lo que vas a tener en cuenta es la famosa reglita que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiero decir con eso? Que acá puedo poner masa, como hice anteriormente, y acá volumen, o acá puedo poner volumen y acá masa. Es indistinto. Es más, centímetro cúbico está dividiendo, lo voy a poner multiplicando. Gramos está multiplicando, lo voy a poner dividiendo. Abajo que voy a poner metro cúbico y arriba voy a poner kilogramos. ¿Cuál de las dos unidades es más grande? ¿Metro cúbico o centímetro cúbico? Metro cúbico. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un metro cúbico? Un metro cúbico tiene 1 millón. 1 millón. 1 millón. 1 millón. Kilogramo es más grande que gramo. Ese es 1 y ya habíamos dicho que tiene miligramos. Gramo con gramo se va, centímetro cúbico con centímetro cúbico se va, y esto me queda en kilogramos sobre metro cúbico. O sea, las unidades son perfectas. Y fíjate, 1 0, 2 0, 3 ceros. 1 0, 2 ceros, 3 ceros. 1 por 1000, 1000. Dividido 1, 1000. Por lo tanto, la densidad del agua va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien. Perfecto. Esto es trabajar con coeficientes proporcionales. Yo te voy a enseñar una reglita. Con la densidad te voy a enseñar una reglita. Después, si vos querés hacer coeficientes proporcionales, lo haces, o usas la reglita, que también va a estar bien. Que sería lo siguiente. Que sería la siguiente. Si vos querés pasar de gramo sobre centímetro cúbico a kilogramo sobre decímetro cúbico, vas a tener que multiplicar por 1. ¿Por qué? Porque acá vale lo mismo. Listo. Y si querés pasar de kilogramo a decímetro cúbico, vas a tener que dividir por 1. Para ese último, ¿cómo es? Para pasar de decímetro cúbico a centímetro cúbico. Esto es de gramo a centímetro cúbico, flechita para allá, multiplico por 1. Al revés, divido por 1. Porque es la operación contraria, ¿sí?
Si vos querés pasar de gramo a kilogramo sobre metro cúbico, vas a tener que multiplicar por 1000. Y si querés volver de kilogramo a metro cúbico, vas a dividir por 1000. Ok. ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Y ahora la última. Fíjate que tengo que pasar de 1 a 1000, o sea, de kilogramos sobre decímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, multiplico por 1000. Claro, igual que la antes. Y acá divido por 1000. Ok, ¿y eso siempre? Siempre. Para todas las densidades. Y es más, te voy a dar un ejemplo para que veas que lo que te estoy diciendo no es verso. ¿Sí? Y lo podés llegar a corroborar haciendo los coeficientes proporcionales. La densidad del mercurio, la densidad del mercurio, Hg es mercurio, es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Si yo lo multiplico por 1, va a ser igual a 13,6 kilogramos sobre decímetro cúbico. Si lo multiplico por 1000, va a ser igual a 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Y ya hiciste todos los pasajes de unidades que necesitas. Ok, sí, no la conocía. ¿Sí? Okay. ¿Eh? No la conocía la regla, ok. Está buenísimo. No, lógico. A ver, por lo general te enseñan a hacer reglas de 3 o una cuentita como vos quieras, pero también hay reglas memotécnicas que te permite esto hacerlo rapidito, ¿sí? Claro, Rapidito. Vas a ver que para eso va a haber un montón de cosas, ¿ok? Va a haber un montón de reglitas. Pero esto te va a facilitar el cálculo, ¿ok? Claro. Es más, en física, cuando tengas física, vas a ver de que vas a utilizar el sistema internacional de medidas, que antiguamente se llamaba MKS, metro, kilo, gramo, kilogramo, segundo. Por lo tanto, si vos tenés que trabajar con una densidad en este sistema, ¿cuál vas a usar? Esa de ahí. ¿Por qué? Porque tenés kilogramo y tenés metro, aunque esté al cubo. ¿Se entiende? Vas a trabajar con ese sistema. No vas a trabajar con esto. Claro. En química, sí vas a trabajar con estas unidades, con todas, dependiendo de la sustancia que estés midiendo. ¿Está? Pero en física, vos vas a tener que referir todo al metro, al kilo y al segundo. ¿Sí? Eso se llama unidades básicas. ¿Sí? Unidades básicas. Estas que tenemos acá se llaman unidades derivadas. O sea, ¿por qué unidades derivadas? Porque derivan de estas de acá. Se vienen de esas de ahí, ¿se entiende? Sí. Ahí tenés la clasificación de unidades. Y después, bueno, te enseñarán unidades vectoriales y toda la historia. Cosa muy linda, muy interesante. Bien. Ya vas a ver cuando tengas análisis 2 y empieces a ver... ¿Hay análisis 2? Análisis 2, vos vas a ver... En análisis 1 vos vas a ver cálculo integral o cálculo diferencial, que son las derivadas, en una variable, ¿sí?
Ni Análisis me las 2 vas nombraron a ver todavía. en 2 variables y en 3 variables. Y Oh, encima de eso vas a ver lo que se llaman las derivadas vectoriales y las integrales vectoriales. ya ¿Sí? suena, sí. Yo te digo, yo hice, te cuento un poquito, yo hice 3 años de ingeniería química. Después cambié y bueno, hasta que descubrí mi vocación, que fue de docente de química. Y análisis 2 es la materia más, perdón, puta que existe, así Por nomás lo favor. digo. Es Análisis, sí, sí. horrorífica, es Análisis me está horrorífica. matando. Pero, ¿sabes qué? Es horrorífica cuando uno la está estudiando. Pero cuando empezás a ver las aplicaciones que tiene, ahí empezás a entender. Uno cuando estudia matemática, que esto es algo que yo siempre le critico a los profesores de matemática, que ellos explican En matemática, abstracto. pero no explican las aplicaciones de la matemática. Sí, 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 tal cual. ¿Entendés? Entonces, cuando vos ves una función lineal, está bien, es una recta, todo lo que vos quieras, pero ¿dónde se aplica eso? Claro, Entonces, bueno, nosotros vimos funciones, sí. La cuando vas emoción a que te da física, aplicar algo, sí, es impresionante. cuando vas a física, y si me tuvieras a mí de docente, yo te explico todo con función lineal. Y cuando tenés cuadrática, te explico con función cuadrática la física. Te llevo desde la parte de función a la física y de la física a la situación cotidiana. Claro. ¿Entendés? Sí, 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 Entonces tal yo cual. te voy paseando por toda la situación. Y como la física depende de vectores, también te voy paseando por la parte de vectores. Entonces llega un momento en el cual lo entendés. Es así de simple. Es así de simple. Yo se los explico a mis alumnos de la escuela secundaria y ojo, yo no soy un docente que sea, ¿cómo te puedo decir? Yo no soy un tipo que te la da usá la formulita y resolvelo con la formulita. No, 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 papá, tenés que pensar. Claro. Hay que pensar, hay que empezar a pensar. Pero obviamente yo llego, te lo bajo a la información, te la bajo a tu edad y de ahí empiezo a subir de a poquitito. Claro, Hasta sí, sí. llegar a un punto límite. Obviamente no le voy a dar con derivadas ni con integrales porque no lo vieron en matemática. Entonces, por ejemplo, te cuento un ejemplo para que sepas, porque esto seguramente lo vas a ver en física. Por ejemplo, si vos tenés un gráfico de fuerza en función de desplazamiento, el área va a ser igual al trabajo. Entonces yo te lo explico y te digo, mirá, calcula el área y vas a sacar el trabajo de una fuerza. Claro, y es una función en ¿Se realidad. entiende? Que después vos vas a ir a análisis matemático, cuando te metas en análisis matemático, y el cálculo del área, que es base por altura, vos después vas a usar integrales. Que es calcular áreas con un intervalo. ¿Se entiende? Entonces, primero esto y después esto, pero yo me quedo acá porque integrales los pibes no saben que es una integral. No, ¿Se sí, sí, tal entiende? cual. Es así la historia. Yo no te doy clase de análisis matemático, ¿sabes por qué? Porque te tengo que explicar bien la teoría de límites y me tengo que sentar a estudiar. Me tengo que sentar a estudiar los teoremas diferenciales, teorema de Rolle, teorema de L'Hopital, teorema de Lagrange, teorema de Cauchy. Y yo hace años Y que lo todos vi, no estos me los estoy viendo acuerdo. ahora. ¿Se entiende? No, sí, Entonces, todo digo, bien, no te preocupes. que lo agarre otro, ¿viste? Porque yo no tengo ganas de sentarme. Esa es la historia. Pero bueno, estas cosas no tengo drama. Claro. Así que, bueno, te vuelvo a repetir, lo que suelo hacer es criticar a los docentes de química, de física, porque no dan aplicaciones. Banco, Entonces sí, el bien. pibe me llega a mí y me dice, la X es horizontal y la Y es vertical. ¿Siempre, le digo yo? ¿Siempre?
Y me miran como diciendo, sí, porque nosotros lo aprendimos así. ¿Y a mí quién me niega? ¿A mí quién me niega de que yo ponga la X acá y la Y acá? Ah, profesor, eso no se puede hacer. Sí que se puede hacer. Eso se llama rotación de ejes. A vos te dicen, mirá, te dicen, acá tenés la Y y acá tenés la X. Esto es positivo y esto es positivo. ¿Siempre digo yo? No, papá, eso es arbitrario. Claro, Y es vos podés una cambiar lo convención. arbitrario. ¿Se entiende? Entonces, tenés que remar contra un montón de cosas que los chicos, lamentablemente, no lo manejan. Entonces yo me empiezo a reír. Cuando empiezan a ver la cara de las cosas que yo hago, entonces empiezan a pensar. Bueno, volvemos a la densidad. Entonces, ahí tenés la manera de cambiar todo esto de densidad. ¿Ok? Sí. Hay un triangulito que se utiliza para otra cuestión, que es en electricidad la ley de Ohm, ¿sí? Pero la podemos usar para densidad. Vamos a poner densidad, masa, volumen. Y fíjate, si yo tapo la densidad, ¿qué me queda? Masa sobre volumen. Tapo densidad, masa sobre volumen. Tapo la masa y me queda densidad por volumen. Tapo el volumen y me queda masa sobre densidad. O sea, ahí tenés todos los despejes sin necesidad de estar pensando, ¿pasa dividiendo o pasa multiplicando? No, tapás ahí, masa sobre volumen. Tapás ahí, densidad por volumen. Tapás ahí, masa sobre densidad. Listo, ya está. Otra cosa. No sabía eso, está buenísimo. Esto en realidad se usa para la ley de Ohm. La ley de Ohm, cuando veas física dentro de la facu, ¿sí? Dentro de la facu, vas a ver que la ley de Ohm es intensidad, es voltaje, intensidad sobre resistencia. Intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia. Voltaje es intensidad por resistencia, y resistencia voltaje sobre intensidad. Eso es la ley de Ohm. ¿Sí? Claro, y lo usás para son la ayudas memorias. Es así. Claro, claro. ¿Está? Sí, es mucho más fácil que hacer toda la ecuación. Lógico. Eso vos lo tenés en un costadito y empezás. Claro, Listo, ya está. O sea, sí. Lo básico, porque después vas a ver que tenés circuitos, tenés, qué sé yo, el teorema de Kirchhoff, y ahí, cuando te metes en Kirchhoff, ahí tenés unos métodos de resolución especiales para cada uno, ¿sí? Que claro, ahí sí es propio de la matemática. Eso sí es propio de la matemática. ¿Se entiende? Entonces, ahí viene la historia del tipo de cálculo que vas a usar. Hay libros así donde te explica circuitos y tenés, y dependiendo del tipo del circuito, la fórmula que vas a usar, ¿viste? Son un quilombo esos ejercicios. Pero bueno, ahí tenés la ley de Ohm, pero para la densidad. Bien, seguimos. Que sería lo siguiente. Lo siguiente que te deben haber dado, o que tendrían que haberte dado, es lo que se llama sistema material. Sí, exactamente eso. Sistema material. ¿Qué es un sistema material? Un sistema material es una porción del universo que se aísla para su estudio. Es una porción del universo que se aísla para su estudio.
Y vamos a definir, antes de ver los sistemas materiales, lo que es una fase y lo que es un componente. Ok, eso no lo Fase es cada parte visible del sistema material, SM sistema material. Por ejemplo, si vos tenés agua y aceite, tenés dos fases. Porque vos ves la capa de agua y la capa de aceite. Dos partes, dos fases. Y componente es cada sustancia que forma parte del sistema material. Ok. Por ejemplo, ahí tenés dos componentes, aceite y agua. Aceite y agua. Dos componentes. Ahora, suponete que vos tenés un sistema material formado por un recipiente cerrado, tenés agua líquida, hielo y vapor de agua. ¿Me podés decir cuántas fases ves ahí? Tenés 3 fases y un solo componente. Excelente, bien, ahí está la historia. Un solo componente, porque todo es agua. Exactamente. Claro. Tres fases y un solo componente. Perfecto, ahí entendí. Bien, excelente. Bien. Entonces, ahora sí vamos a ir a la clasificación de sistemas materiales. Voy a tomar un poquito de agua. Sí. Porque llega un momento en que se me seca la garganta. Está muy bien. Después te voy a pasar, si querés, yo tengo 2 canales de YouTube. Ok. 2 canales de YouTube y tengo en un canal que ya tiene más de 200 y pico de videos, tengo explicaciones teóricas y tengo ejercicios de física y de química. Y son ejercicios, por lo general, tanto de física o de química, son de biofísica, que sería para la parte de medicina, pero también sirve para la parte de física, y la parte de química son ejercicios del CBC o de UBA 21. Dale, o sea, sí, pasame, me viene re bien. Todo lo que sea. Yo sabía que te iba a gustar. A mí todo me viene bien. Ahí vas a tener explicaciones teóricas y vas a tener ejercicios de todo tipo. Vas a tener de soluciones, de configuración electrónica, de número de átomos, de mol, vas a tener de todo. Tengo que ir subiendo más videos, o sea, yo tengo que tener tiempo, porque en el otro canal lo que estoy haciendo es que se llama Flipped Nestor. Flipped Classroom es lo que se llama aula invertida, o sea, ahí yo doy todas las explicaciones teóricas, todas, que doy en clase, que tendría que dar en clase, pero los pibes ven el video y yo ¿qué hago en el aula? Yo trabajo ejercicios. La parte teórica te la doy ahí. Vos agarrás en el aula y lo que decís, Néstor, no entendí tal cosa del video. Bueno, listo, te lo explico. Y laburamos ejercicios, o vamos al laboratorio. ¿Entendés? Esa es la alternativa a la pandemia para dar clase. Está bueno. Entonces te voy a pasar los dos y vos mirás los videos que vos quieras.
¿Sabes qué? Me debo haber encontrado con algún video tuyo en la secundaria, porque me suena mucho tu voz y Néstor, así que me debo haber ¿A qué cruzado en algún a qué video. colegio fuiste? A la Falcone, no, en ¿Ah? comunicación. A la María Claudia Falcone, ¿Dónde queda? Por Palermo, Ah, Malavia mira. y Burruchaga. No, no, Pero nada no. de comunicación, nada que ver con exactas. Pero me No, debo haber cruzado con eso. puede ser que haya llegado, porque yo sé que el año pasado había docentes que usaban mis videos para poder explicar cosas. Así que Claro. puede ser, Sí, qué sé me debo yo, no haber sé. cruzado. Puede Seguro que sí. ser. Sí, sí, así que ahí después vas a ver un montón de videos y bueno, por ahí te Dale, digo en un buenísimo. momento, mirate tal, tal y tal video y ya Claro, lo y eso vas a me tener. responde directamente. Buenísimo. Claro, entonces, vamos a ver cómo se clasifica un sistema material. Sistema material se clasifica en sistemas homogéneos, que son aquellos que a simple vista, o con la ayuda del ultramicroscopio tienen una fase. Ok. Por ejemplo, si vos colocás en un vasito, tenés agua líquida, y acá adentro le pones sal y revolvés, ¿qué es lo que vas a ver? Vos vas a ver agua salada. Sí. Pero si mirás, ves una fase. Ok, o Ves sea una que sigue sola siendo fase. homogéneo. Una sola fase y dos componentes. ¿Sí? Ahora, suponete que tuvieras otro vasito en el cual tenés agua destilada. El agua destilada es agua pura. Eso Ok. también es un sistema homogéneo. Esto tiene una fase y un componente. ¿Y cuál es la diferencia con el agua normal? Una fase y un componente. Por lo tanto, los sistemas homogéneos se van a clasificar en soluciones las soluciones son sistemas homogéneos de más de un componente y sustancias puras que son sistemas homogéneos de un componente. Sí. Bueno, ejemplo tenés agua salada y agua destilada. Los dos Pero son esto no homogéneos. termina Perfecto. acá. Esto no termina acá. Porque hay otra definición de sistema homogéneo. Hay otra definición de sistema homogéneo, que es la siguiente. Si vos tenés un vasito y tomás dos puntitos donde tenés
un punto A, un punto B, y acá tenés agua salada, y medís la densidad, por ejemplo, la densidad en A y la densidad en B. ¿Van a ser iguales o diferentes? Del agua salada son iguales. Son iguales. Por lo tanto, la densidad habíamos dicho que era una propiedad intensiva o extensiva. La que no depende de la cantidad. O sea, intensiva. Entonces, Intensiva. vamos a llamar sistema homogéneo, sistema homogéneo es aquel que no, y subrayo la palabra no, varían, subrayo la palabra varían, las propiedades intensivas punto a punto. Punto a punto. Ok. ¿Sí? Ahí tenés otra definición de sistema homogéneo. Las intensivas. Sí. Perfecto. Ahora vamos a la última definición del día de hoy y cortamos acá. ¿Sí? Que sería sistema heterogéneo. Sistema heterogéneo. El otro tipo de sistema material se llaman sistemas heterogéneos. Son los que ustedes van a ver. Hay más tipos de sistemas materiales. Sistemas heterogéneos. En el CBC estoy hablando, ¿eh? No sé en la carrera cómo será. Sistemas heterogéneos. Son aquellos en los cuales hay más de una fase a simple vista o con ayuda del ultramicroscopio. Ok. O sea, ejemplo de esto ya lo vimos. ¿Y si El hay ejemplo que una... vimos es el agua y el aceite. Sí. Aceite, agua. Dos fases. Sistema heterogéneo. ¿Y si hay una fase a simple vista y con ayuda del ultramicroscopio hay dos? A eso se llama sistema coloidal. Es un sistema heterogéneo. Eso es un sistema heterogéneo. Te voy a dar un ejemplo de eso. Vos agarrás un vasito de leche. Un vaso de leche. ¿Sí? Pero no de leche de la que te vende el supermercado. De leche fresca. De la vaca. Directamente de la vaca. Vos agarrás un vasito y vos ves todo blanco. ¿Es un sistema homogéneo? No. Agarrás. El ultramicroscopio, ¿sabés qué es? Es un rayo láser. Es un rayo láser. Que vas a ver que si tenés un sistema homogéneo, por ejemplo agua, vos vas a ver que traspasa el agua, pero no vas a ver la rayita del láser en el agua. ¿Por qué? Porque las partículas que tiene el agua son moléculas. Ahora, en un sistema heterogéneo, por ejemplo en un sólido, no lo va a traspasar. O sea, directamente el láser va a chocar contra la superficie y no lo traspasa.
¿Por qué? Porque el sólido tiene un tamaño de partícula muy grande, hace que la luz no pueda pasar. Pero está lo intermedio, que es un coloide. Y si vos le pasás el ultramicroscopio al vaso de leche, vas a ver en el vaso, acá vas a tener la luz del láser, ¿sí? Vas a ver que en el vaso va a aparecer todo el haz del láser. Por lo tanto, te está mostrando que la luz está siendo desviada por alguna partícula grande. Eso se llama coloide. Okay, y es un sistema, se llaman sistemas coloidales y son un tipo de sistema heterogéneo. En realidad son sistemas coloidales, que tienen toda una serie de características especiales. Ejemplo de esto, bueno, la leche. La leche, que tiene dos fases, una fase dispersa y una fase dispersante. La fase dispersante es agua y la fase dispersa son los grumos de grasa. Porque si vos agarrás la leche y la dejás de cantar, en un momento te va a aparecer la grasa arriba. ¿Se entiende? Entonces tiene dos fases. La gelatina, por ejemplo, la gelatina, los geles, todos los geles son coloides. ¿Sí? Un aerosol también es un coloide. La neblina también es un coloide. ¿Sí? Mira, ni lo conocía, ok. No lo conocía, o sea, no sabía que existía coloide. Okay. Claro, bueno, te lo comento de que existe. Lo que pasa es que esto en el CBC no se ve y no creo que lo veas en tu carrera. Claro. Sí, por ahí capaz que por ahí algún día te llama un químico y te dice, mira, vamos a estudiar coloides y vamos a la parte matemática, porque trabajan así. Es así como se trabaja, ¿sí? Pero fíjate una cuestión. Supongamos que yo tengo en A aceite y en agua en B. ¿Cómo son la densidad del agua con respecto a la densidad del aceite? ¿Iguales o diferentes? Distintas, diferentes. Distintas. Entonces, sistema heterogéneo es aquel que varían, dejo subrayado, las propiedades intensivas punto a punto. Heterogéneo. Varían las propiedades intensivas punto a punto. Y nosotros, o ustedes, van a ver lo que se llama mezclas, y de los sistemas heterogéneos van a ver, que lo que nos quedaría por explicar, lo que se llama composición centesimal, que son los últimos ejercicios que tiene esa actividad. Todo de composición centesimal, que son ejercicios que suelen tomar un ejercicio en el parcial de composición centesimal aparece. Seguro que un ejercicio a lo mejor de lo que tiene que ver con intervalos de temperatura, te pueden llegar a tomar. ¿Alguna vez lo han tomado? ¿Sí? Okay. Entonces. La composición centesimal no la tengo muy clara. Por ejemplo, tengo la definición escrita, pero no... te doy un pequeño ejemplo y listo, y lo cortamos ahí. ¿Eso es el porciento más en masa? Exactamente, muy bien. Okay. Esto es porcentaje masa de una mezcla. Eso es. Ah, es masa en masa. Claro. Ok, hasta escrito mal lo tenía. En masa. Okay, ¿entendés? Masa en masa. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Suponete que vos tuvieras un sistema material que tiene 80 gramos de agua, 20 gramos de aceite. Sí.
Si sumás las dos masas, vas a tener 100 gramos totales o 100 gramos de la mezcla. Por lo tanto, vas a tener 80% masa de agua, o sea, 80 gramos de agua en 100 gramos de la mezcla. Pero vos vas a decir, pero 80 sobre 100 no es el 80%. Ah, pero vos acá estás hablando de agua y acá estás hablando de la mezcla. Por lo tanto, vos no podés dividir eso. Esto que tengo acá, eso que tengo acá, recibe el nombre de porcentaje masa-masa. Y vas a tener un 20% masa-masa de aceite. ¿Por qué? Porque vas a tener 20 gramos de aceite en 100 gramos de la mezcla. Y de nuevo, gramo de aceite por cada 100 gramos de mezcla, eso va a ser porcentaje masa-masa. ¿Se entiende? Bueno, de ahí vienen todos los ejercicios de composición centesimal o porcentaje masa-masa. ¿Está? Ok, sí, perfecto. Bien, bueno. Espero que te haya gustado, como digo yo en los videos. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ahora voy a terminar esto lo voy a terminar de grabar. Mañana seguramente te paso la grabación. Te paso. Dale, sí, tranqui. Te paso el CBU, te paso los canales, te paso ¿cómo es? La cosa esta que te dije del modelo cinético molecular de las partículas que se mueven, la animación. Ah, sí. Ahí está. La animación para que la veas y que compruebes que lo que te dije de los estados de la materia son esos. Y bueno, cuando vos quieras, me decís, mirá, Néstor, tal día podés, vos ya sabes, a las 7 de la tarde, no 7 de la tarde de lunes a viernes, perfecto. De lunes a viernes, si vos me decís, todos los jueves, este jueves, yo, sugerencia que te doy, yo sé que hoy en día está complicada la parte económica. Yo te sugiero 2 veces a la semana, mínimo. ¿Sí? No es por ganar guita, o sea, yo esto de... No, no, en serio te lo digo, no, de verdad te lo digo, Yo sí, de verdad te lo digo. Con esto yo debería ser capaz de terminar la serie 2. Y ahora, sí, pero mañana... va a haber ejercicios que por ahí te van a costar, y lo ideal sería que obviamente hagas la serie 2 y aquellos ejercicios que vos tengas dudas, viste que yo te dije que vos me podés preguntar, ¿no? Yo no tengo drama. Dale. ¿Sí? Obviamente no me vayas a mandar un mensaje a las 12 de la noche porque no te voy a contestar directamente. No, mandame, ponele, si vos me decís, mirá, tipo 7 de la tarde me mandás mensaje con tus dudas, perfecto. Pero, vuelvo a repetirte. Hasta las 7. No, a las 7 mandame mensaje, no tengo drama. ¿Por qué? Porque yo, dependiendo de los días, yo a la mañana trabajo todas las mañanas en los colegios, de lunes a viernes. Me podés mandar a la mañana. Yo lo que vas a ver que no te voy a contestar. O si te contesto, no, te claro, digo, obvio, no hay ningún apuro. Que llegue a mi casa. No, pero bueno, nos estamos conociendo. Sí, en ese sentido, yo lo mismo, a veces tengo clases seguidas todo el día, entonces no veo el celular por un par de horas y puede ser. Claro, por eso yo llego a mi casa, ponele, hoy por ejemplo, llegué a las 5, tomo unos mates, me relajo un poco, bajo mi cabeza un poco, de tanto todo el día darle a esto. Entonces, por eso te digo, si a las 7 vos me mandás los mensajes, para mí está genial porque yo agarro, me pongo a mirar y lo que te hago, te lo contesto a través de una hoja y un papel. ¿Sí? Te mando la contestación. ¿Está? Entonces, pero vuelvo a repetirte, para guardar mi sugerencia, si te gustó la clase,
Son 2 veces por 2 semana. veces por semana. Ok, y el fin de semana... Anda pensándolo. Perfecto, perfecto. A ver qué otro día te gustaría. El jueves, ya sabes que es tu horario, no hay ningún problema. Okay, no tengo a nadie más, así que podés elegir otro día a gusto y placer. Okay, sí, no, lógico, no tengo a nadie más, porque perfecto. no tengo, Claro, por ahora no tenés a nadie todavía. Pensalo y vos me decís, mirá, Néstor, ¿puede ser tal día? Sí, no hay ningún problema. A las 7 de la tarde. ¿Sí? Eso ya ahora te diría el lunes que viene, porque Perfecto. yo mañana tengo una clase. ¿Sí? Y el martes tengo otra. Si el lunes podrías explicarme algo de la serie 3 o 4, me vendría buenísimo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así que si el lunes a las 7 podés, ya dejamos acá el lunes a las 7. Escúchame, el día lunes, sí. Si querés, te sacás todas las dudas que tengas de todos los ejercicios de la 2 y te explico toda la teoría de la guía 3. Toda la teoría de la guía 3, que la vas a poder resolver porque es una pelotudez esa guía. Esa es re fácil. Es una estupidez total. Me resultó incluso más fácil que la 2. Sí. Es más, hay algunos que todavía me cuestan. Es más, te voy a agarrar y te voy a decir, mirá, mirate tal video del canal y está explicado toda la parte teórica. Así que podés incluso hasta adelantarlo. Voy a ir chusmeando. Sí, dale, buenísimo. Eso es a gusto y placer tuyo. ¿En fin de semana trabajás los sábados? ¿No trabajás los sábados? No trabajo los sábados. No trabajo los sábados. En realidad trabajo preparando cosas para el colegio. No, ¿sí? Claro, pero digo, no hay consultas los sábados. Si vos me decís, Néstor, quiero tener una clase un sábado, me decís y arreglamos un horario. ¿Sí? Eso no tengo drama. Si vos me decís, mira, ¿te puedo mandar dudas el sábado? Sí, mándamelo durante el día, pero qué sé yo, tipo 6 de la tarde, ya no más. Basta, perfecto. Así mi cabeza se enfría y los domingos déjame descansar, salvo que sea algo muy urgente. No, perfecto. Nada va a ser muy urgente. Es el día del Señor, digo yo, ese día no se trabaja. No, muy bien. No, por eso pregunto, porque yo uso mucho los fines de semana para estudiar, entonces para saber... Bueno, listo. Dejo las dudas para el lunes, o si el viernes te mando así, para vos, si vos ves que vos estudias los fines de semana, me agarrás el día sábado y me decís, Néstor, tengo estas dudas, papá. Si yo, por ejemplo, no estoy en casa, te digo, mira, ahora no estoy en casa, bancame que llegue y yo te contesto. ¿Sí? Es más, los días sábados para mí es mejor contestarte porque no tengo la duda de mis alumnos que también me mandan mensajes, ¿viste? Porque me dicen, no entendí tal cosa, ¿me podés explicar de nuevo? Bueno, ¿te podés explicar si este ejercicio lo hice bien? Bueno, entonces yo voy respondiendo también. Así que es así. Así que bueno, Julia. Perfecto, entonces. Nos vemos y mañana te mando todo, ¿dale? Dale. Mañana me mandas el CBU, entonces, ¿no hoy? ¿Mañana me mandas el CBU entonces o te transfiero hoy? Te mando todo, el CBU, te mando los canales, te mando la animación, yo te mando la grabación, te lo mando mañana. Perfecto. Hoy no te hagas problema. Dale, no me voy a morir hoy si no me hace la transferencia. ¿Sí? Mañana bueno, perfecto, sí, mañana entonces nos encargamos. Dale. ¿Y quedamos para el lunes a las 7 o todavía no? Lunes a las 7, listo, lunes a las 7, lunes y jueves a las 7, ¿dale? Bárbaro. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos. Gracias. Chao, hasta luego. Dale. Chao. Un beso.